Entonces, Cristal le tomarán la muestra a Maile y Maile a Cristal, ¿ya? Y en el caso de Lisette, tu grupo, escojan 2 personas, ¿no? Para tomar la muestra, ¿ya? Para ver también el grupo sanguíneo. Pueden ser tú con Jocelyn o Jocelyn y Alejandra, ¿no es cierto? Y Alejandra, ¿ya? Entonces, eso, ¿listo? ¿Por qué tu cara de extrañez? ¿Qué pasó? No entiendo, ¿cómo? Para el grupo de prácticas, pues, vamos a hacer ya la práctica de grupo sanguíneo. Sí, pretendía yo hacer la Jocelyn, Alejandra y Alejandra. Si gustan, pueden hacerse las 3, no hay problema. Yo les decía 2, porque todos van a ser de a 2, ¿no es cierto? Entonces, para que no les tome más tiempo. Pero si ustedes gustan tomar la muestra a las 3, respeto la decisión, ¿ya? De eso ya verán ustedes. No, yo lo decía para que optimicen el tiempo, pero si ustedes consideran que les va a alcanzar normal el tiempo, entonces no hay problema. Ya, ahora sí. Bien, entonces, ¿dónde estás? Ya, recuerden por favor, igual antes de empezar la clase, que, ¿cómo les iba a decir? El protocolo es a mano. Ya lo único que tiene que ser la computadora son las fotos. Todo lo que hagan ustedes hoy día, todo debe ir registrado, ¿no? Deben ir anotando, ¿no? Los resultados, procedimientos. El protocolo es el mismo formato del protocolo pasado. Si ya tienen el formato, ustedes ya saben cómo hay que hacer. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Miren, un antígeno, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos en nuestro organismo antígenos y anticuerpos. Hemos hablado la vez pasada de la familia de los glóbulos blancos, ¿no? Hemos dicho que estos glóbulos blancos se dividían en, ¿cómo se llama? Granulocitos y los que no son granulocitos. Los granulocitos, un poquito para retroalimentar, son aquellos, como dice su nombre, que tienen gránulos en su superficie y entre ellos tenemos basófilos, neutrófilos y los eosinófilos, ¿ya? Ahora bien, en cuanto, por ejemplo, a los linfocitos, ¿no? A los no granulocitos tenemos los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos, ¿no? Se dividían en una familia de 3. ¿Cuáles eran? Ya, pues funcionan. Linfocitos B, ¿Ya? linfocitos T y la CLK. Eso, muy bien, los natural killers. Por eso yo les dije, este esquema es claro. No está en su libro de Guyton, lastimosamente Guyton no usa muchos esquemas, es más teoría lo que van a ver. Pero esto está en el libro de Anatomía y Fisiología de Tórtora. Ese libro está, por ejemplo, en booksmedicos.org, ahí van a encontrar, ¿no? Pero bueno, solamente de ahí podrían extraer este esquema porque después Tórtora es un libro bonito, pero es muy superficial, ¿ya? Entonces, bien. Dentro de los linfocitos B, ¿no? O sea, los linfocitos T se encargan de la inmunidad celular. Los linfocitos B se encargan de la inmunidad humoral. Y la inmunidad humoral abarca todo lo que son anticuerpos, ¿ya? Nosotros conocemos 5 tipos de anticuerpos, ¿no? En la pandemia estaba de moda hablar de anticuerpos, ¿sí o no? De las inmunoglobulinas, pues. Las IgG y las IgM, ¿sí o no? Ibas a hacerte tu prueba rápida y ¿qué te decían? Tienes IgM positivo, te decían, ¿no es cierto? O tienes IgG e IgM positivo. O tienes IgM negativo, pero tu IgG está positivo, ¿no? Entonces, de acuerdo a los anticuerpos, ¿no? Cuando nos hacían las pruebas rápidas, nos determinaban si estábamos o no con COVID, ¿no? En aquella época, ¿ya? Entonces, miren, tenemos la IgG. La inmunoglobulina de tipo G es la que principalmente se encarga de almacenar la memoria en nuestro cuerpo. Por eso cuando nosotros en el laboratorio, cuando pedimos, por ejemplo, a los médicos laboratorios, si vemos una IgG positiva, decimos, ha tenido una infección pasada, ¿no? Y esos anticuerpos son como esos anticuerpos de infecciones pasadas, anticuerpos de memoria. Pero una IgM positiva me indica que hay una infección reciente, que es una infección aguda, ¿ya? Ahora, tenemos otro tipo de anticuerpos, ya hasta ahí van 2. Tenemos la inmunoglobulina de tipo A, que va a ser importante para mejorar las defensas en nuestro cuerpo. Por ejemplo,
Cuando nosotros nacemos, ¿cómo adquirimos la inmunoglobulina A? La primera vez que adquirimos inmunoglobulina A es a partir de la leche materna. La leche materna, ¿no? Sobre todo los 3 primeros días después del nacimiento, lo que se conoce como el calostro en la mamá, ¿no? Es rico en inmunoglobulina A. Por eso el Ministerio de Salud dice lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, dice, ¿no es cierto? No hay fórmula que sea mejor que la leche materna, por si acaso, ¿no? Es más nutritivo para el bebé leche materna. Antes, en el hospital de clínicas, en el hospital de la mujer, había el banco de leche, ¿no? Para aquellas mamás que no podían dar de lactar. Ahora no sé si habrá todavía el programa, yo espero que sí, porque la verdad era una buena iniciativa, ¿no? Por ejemplo, una mamá con VIH no puede dar de lactar a su bebé, no puede, ¿no? O hay madres, por ejemplo, que no tienen leche, ¿no? O muchas veces no tienen leche porque no hay una buena posición de la boquita del recién nacido al momento de succionar. Cuando el bebé succiona el pezón de la madre, estimula en el cerebro, estimula en el cerebro la liberación de oxitocina, ¿ya? Y la oxitocina es una de las principales que va a estimular, va a ayudar a la inyección de la leche. Entonces, por eso es bueno una buena lactancia, ¿ya? Bueno, también vamos a tener la inmunoglobulina de tipo E y la inmunoglobulina de tipo D. Esta, sobre todo la de tipo E, se va a ver positiva o a verse aumentada cuando estamos cursando con un proceso alérgico o cuando estamos cursando con una infección parasitaria, ¿ya? En procesos alérgicos o en infecciones parasitarias se dispara la IgE, ¿ya? Ahora, hay que diferenciar esto, mira, tenemos antígenos y tenemos anticuerpos, ¿listo? Ya. Los anticuerpos reconocen, son como los soldaditos en nuestro cuerpo, que reconocen a un antígeno extraño que puede venir, por ejemplo, de un microorganismo, una bacteria, o un virus. ¿Qué hacen estos? Estos se positivizan, aumentan, y al aumentar, al positivizarse, o sea, al hacerse reactivos, lo que hacen es que estimulan todo nuestro sistema inmunológico, como por ejemplo los linfocitos T, ¿no? Los T se dividen en helper, que son los CD4, y los CD8, que son los citotóxicos, ¿no? Entonces, ¿estos qué van a hacer? Se van a encargar de eliminar a esos antígenos. Por eso te dice, los anticuerpos reaccionan a los antígenos, ¿ya? Listo. Ahora, en nuestro cuerpo nosotros tenemos antígenos propios, sí tenemos, eso no se confundan, ¿listo? Una cosa son los antígenos exógenos, los antígenos extraños que vienen desde los microorganismos e ingresan a nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos antígenos propios, que se conocen como, por ejemplo, los CMH, ¿no? Que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Este complejo mayor de histocompatibilidad son antígenos propios de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero eso es aparte, eso yo me imagino, ¿ustedes deben pasar inmunología o no pasan? ¿No pasan? ¿Les va a tocar después? Ya, ahí van a entender un poquito mejor. Pero miren, vayan teniendo estos conceptos bien arraigados. Por ejemplo, para inmuno, esto les sirve. Aprenderse, por ejemplo, la variedad de linfocitos, te vas a acordar que te va a servir, porque tu docente de inmunología te va a empezar a hablar de linfocitos de helper, CD8, CD4, membranas, enzimas, y apoptosis, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces te va a servir tener esta base, ¿ya? Ya. ¿Por qué es importante también esto? ¿Y dónde actúan sobre todo estos anticuerpos? También a nivel de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a pasar a los grupos sanguíneos. Para esto vamos a hablar un poquito de historia, ¿ya? Miren, vamos a hablar hoy día un poquito de cómo se hacían antes las primeras transfusiones. La verdad yo les traería videitos, documentales y demás, pero ustedes saben que el tiempo apremia y nuestro horario de clases es 1 horita y media y el temario es amplio y no nos va a dar el tiempo. Entonces, yo les voy a dar, ¿no? Muy resumido. En la antigüedad, la medicina era muy arcaica, si vale el término, porque los procedimientos médicos en un inicio eran poco higiénicos. Antes no se conocía, por ejemplo, los beneficios del lavado de manos.
Las primeras cesáreas, si ustedes buscan en YouTube, si no me creen, hay documentales también muy interesantes, mencionan cómo han sido las primeras cesáreas y lo desastrosas que eran. ¿Por qué? Porque no se tenía, por ejemplo, el electrobisturí. Ahora, hoy en día, se usa el electrobisturí para evitar el sangrado excesivo y la pérdida de sangre en exceso. Pero antes no había ello, solamente ellos hacían una incisión grande en el abdomen grande, ahora las cesáreas son así. Antes las cesáreas eran de acá a acá, ¿no? Las primeras, ¿no? Entonces imagínense todos los vasos superficiales que se rompían, y son las capas de la piel, porque rompes piel, tienes que romper, ¿cómo se llama? El aumento mayor, ¿no es cierto? Y recién ingresas al útero, y el útero, ¿qué es? Es músculo, ¿no? Eso todavía hay que... Entonces, en ese proceso se han perdido muchas vidas maternas y también de los neonatíficos, ¿no? Además, que se complicaban con infecciones. ¿Por qué? Porque no se tenía, ¿cómo se llaman? Los protocolos, por ejemplo, para usar guantes. Si ustedes revisan en la historia, había una época en que los pacientes morían de infecciones severas, y esto era porque los galenos desde entonces no tenían la costumbre de usar guantes, ni del lavado de manos. Ya después se implementó que el lavado de manos ayudaba a prevenir las infecciones. Y ahí pues vino la antisepsia y la asepsia, lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Porque ustedes van a tocar una muestra, ¿no es cierto? Y van a hacer una limpieza previa, ¿sí o no? No lo hacemos así nomás, ¿no es cierto? Entonces, gracias a todo ello, ahora sabemos los protocolos a seguir, por ejemplo, para tomar una muestra. Lo mismo pasó con los grupos sanguíneos. Yo, leyéndome un poco de historia de la medicina, parece aburrido porque te habla de Hipócrates y demás, pero es interesante si le agarras cariño. Y ahí te hablo un poco de lo siguiente. ¿Sabían ustedes, no, que las primeras transfusiones sanguíneas que se intentaron fueron entre personas y animales? ¿No? Sí, busquen, está ahí en la literatura. No me acuerdo cómo se llama este librito, es un librito de medicina, la historia de la medicina. También hay documentales. Fueron catastróficos. Antes no se conocían los grupos sanguíneos. Las transfusiones sanguíneas eran una novedad. Ya, pasó eso, ¿no? Hubieron varias complicaciones, fallecimientos y demás. Y después se intentó las transfusiones entre humanos. Pero imagínate que yo sea sangre de tipo, ponte de tipo O. Pero supongamos que yo sea es de tipo AB. Digamos que yo a él, no, yo soy, digamos, O positivo, ¿no? Digamos que él es A. Yo le transfundo a él mi sangre. ¿Qué va a hacer el pobre en su cuerpo? Hemólisis. Y se va a morir, ¿no es cierto? Entonces, por eso las primeras transfusiones, algunas eran exitosas y otras eran catastróficas. ¿Por qué? Porque no se tenía conocimiento de los antígenos, no de superficie, o los anticuerpos de superficie que tenían estos glóbulos rojos. ¿Ya? Ahora bien, me voy a venir un poquito más para acá. Quería transmitir, pero me parece que esta tele no tiene entrada a Wi-Fi. Ya, miren. Los grupos sanguíneos, gracias a ello, se catalogaron como grupos de tipo O, A y AB. De acá ustedes saben su grupo sanguíneo así, a ciencia cierta. ¿Saben bien su grupo sanguíneo? ¿O no? ¿Sí saben? Ya, de todas maneras ya lo van a confirmar, porque ya van a saber cuál es su grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, miren, cada glóbulo rojo, dependiendo de su grupo sanguíneo, va a tener un anticuerpo, un antígeno, en su superficie, ¿ya? Por ejemplo, el de tipo A, el glóbulo rojo de tipo A, va a tener antígenos que son propios, antígenos anti-A o antígenos de tipo A en su superficie. Y estos van a repeler a los anticuerpos de tipo B. Te pongo el ejemplo. Digamos que Samuel es de tipo A, sangre azul, ¿no es cierto? Casi no hay ese tipo de sangre, ¿no? O sangre tipo B, ¿no es cierto? Ya. A, ¿no? Y yo soy de tipo B, también de sangre azul, ¿no? Casi no hay mucho ese tipo de sangre aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, si tú tienes glóbulos rojos de tipo A y yo soy de tipo B, si yo soy de tipo B, yo tengo antígenos
anti-B, ¿no es cierto? Yo tengo antígenos de tipo B y él es de tipo A. Si mi sangre es transfundida a su sangre, ¿quién va a saltar en su cuerpo de él? Los anticuerpos anti-B. ¿Qué van a hacer en su cuerpo? Hemólisis. La sangre se va a empezar a coagular, ¿no? Y él va a empezar a morir, ¿no? Va a morir, ¿no? Entonces, ese sería, o así nosotros vamos catalogando los grupos sanguíneos. Lo mismo, miren, el grupo de tipo B, antígenos B. ¿Cómo se llama? El grupo de tipo AB va a tener antígenos A, antígenos B y no va a tener anticuerpos, por ese caso. El grupo sanguíneo de tipo O, como lo ven acá, está pelado, ¿no es cierto? No tiene antígenos en su superficie, pero va a tener anticuerpos anti-A y va a tener anticuerpos anti-B. O sea, la persona que tenga el grupo sanguíneo O no va a tener antígenos, pero sí va a tener anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. ¿Ya? A eso se refiere. O sea, esta persona no tiene anticuerpos, pero tiene antígenos. Esta de acá no tiene antígenos, pero sí tiene anticuerpos. ¿Listo? Eso quiero que se graben acá, porque de acuerdo a esto, hoy vamos a hacer la práctica. Esto vamos a hacer la práctica hoy día. ¿Ya? Entonces, en un estudio, te dice el libro de Guyton, te dice, se ha visto que de los grupos sanguíneos hay una frecuencia elevada del tipo O. Casi en su mayoría, en la mayoría de la población, se ha visto mayor prevalencia del tipo de sangre O. El tipo de sangre A es la segunda en prevalencia, la B es la tercera y la AB es la cuarta, la menos común. Entonces, el título de aglutininas a diferentes edades, ¿ya? Miren, inmediatamente después de que nosotros nacemos, la cantidad de aglutininas son también los anticuerpos, por si acaso, ¿ya? Anticuerpos también se lo conoce como aglutininas. Y los antígenos también se conocen como aglutinógenos, ¿listo? Porque tal vez van a encontrar ustedes estos términos en sus libros y no van a comprender, te lo aclaro, ¿ya? Entonces, te dice, de los 2 a los 8 meses después del nacimiento, el niño o la niña empieza a producir anticuerpos, aglutininas anti-A, cuando el aglutinógeno es de tipo A, no está presente en las células, y aglutininas anti-B cuando los aglutinógenos del tipo B no están presentes en las células, ¿me entiendes? O sea, si yo empiezo a producir aglutininas o anticuerpos de tipo A, no voy a tener antígenos de tipo A porque habría un choque, habría una reacción. Recuerden que los anticuerpos, por ejemplo, anti-A, van a reaccionar con un antígeno de tipo A. Por ende, si yo tengo un anticuerpo o una aglutinina de tipo A, en mi cuerpo no tendré que tener un antígeno de tipo A. ¿Entiendes? De acuerdo a este estudio, a lo que se ha estudiado y se ha ido conociendo, entonces se ha visto, cómo está asociado los grupos sanguíneos y qué sangre no deberíamos transfundirle, por ejemplo, a una persona con sangre de tipo B, ¿no? No le voy a poder transfundir sangre de tipo A, ¿ya? Ahora bien, te dice también tu texto, ¿por qué se producen estas aglutininas, no en personas que no tienen los aglutinógenos respectivos a sus eritrocitos? Esto ya les he explicado hace un momento. Les he dicho, ¿no?, que estos anticuerpos obviamente van a reaccionar, va a haber un proceso de reacción adversa a un antígeno que sea el mismo al anticuerpo. Por ende, no deberíamos tener en el cuerpo, o sea, no debería de haber. Si es que hubiese, ¿no?, por ejemplo, una negligencia o por no tener el conocimiento adecuado, entraríamos en un proceso de aglutinación, que es las reacciones transfusionales que les mencionaba, que se había visto anteriormente, ¿no?, en épocas más antiguas, ¿ya? Entonces, cuando se empareja, te dice, ¿cuándo serán las reacciones adversas o las reacciones transfusionales? Estas reacciones transfusionales se van a dar cuando emparejamos de una forma inadecuada a los grupos sanguíneos, ¿ya?
Ya, tipificación de la sangre, que esto es lo que vamos a hacer hoy día. Estos sueritos nos van a prestar hoy día. Ahorita les voy a explicar, voy a aprovechar este tiempo, ¿no? Ahorita de repente nos va a quedar un poquito de tiempo. Les voy a explicar cómo lo van a hacer en prácticas. Cosa que llegamos a prácticas y se ponen manos a la obra también para ganar tiempo, ¿ya? Porque como solamente tenemos 1 horita y media de prácticas, la vez pasada he visto que les ha faltado tiempo a algunos grupos, ¿ya? Entonces, para que tengan también el tiempo correspondiente y si lo hacen mal, lo puedan hacer otra vez. Por eso les he dicho, se van a traer portaobjetos extras, porque a veces sacan la muestra y es muy insuficiente. Tiene que ser una gota generosa de sangre, ¿ya? Y al toque hay que ponerle el suero y tienen que moverlo con el mondadientes y hay que ver la reacción para ver la tipificación del grupo sanguíneo. Entonces, capaz a veces saben sacar una gotita, van a disculpar el término, miserable, ¿no? Inocua, ¿no? Que se seca al toque y le ponen el suero y no va a reaccionar, pues ya está coagulado, ya no sirve, ¿ya? Entonces, bien. Bueno, de acuerdo a la tipificación de sangre, ¿no? Primero se separan, o sea, cuando vamos a esto se realiza sobre todo cuando hacemos muestras séricas, ¿ya? Una muestra sérica es cuando tomamos una muestra de sangre y lo llevamos al laboratorio para que se procese. Y en este proceso, por ejemplo, se centrifuga un poco la muestra para separar los diferentes tipos de elementos formes. Por eso te dice acá, cuando se separan, ¿no?, los eritrocitos del plasma y se diluye con una solución salina, te dice, ¿no es cierto? Ahora, también este proceso se da con lo que vamos a hacer hoy día, porque hoy cuando nosotros pongamos los sueritos en la muestra, lo que vamos a hacer es que va a haber una reacción en esa muestra de sangre y al haber esta reacción en la muestra de sangre, vamos a ver si es positiva, cómo los eritrocitos van separándose del plasma, se aglutinan, ¿me entiendes? Se ve bien bonito, se ve como si tuvieran pequitas la muestra, así se ve. Si se ve así, es positivo, ¿ya? Por eso vamos a tener 3 tipos de muestra. Ahorita les voy a explicar eso, cómo ustedes lo van a tipificar y van a ser capísimos, siendo odontólogos, mira, van a saber tomar muestritas para grupos sanguíneos. Claro, lo único que les va a prestar el laboratorio son los sueritos, ¿ya? Ya, el grupo RH. El grupo RH tiene su historia, ¿ya? Bueno, cuando ya se descubrieron los diferentes tipos de grupos sanguíneos, ¿ya? Todavía había reacciones adversas, ¿listo? Había, ¿no? Entonces, como todo científico, ya empezaron a hacerse preguntas, ¿no? Ah, ¿por qué habrán estas reacciones? Entonces, investiguemos, ¿no? Investiguemos. Y al investigar encontraron que había un factor que se conocía como el factor RH. Este factor RH, ¿no?, se llama RH porque la primera vez que se descubrió fue en un primate. Ustedes saben que los primates tienen diferentes tipos de especies, hay especies de primates. Bueno, el factor RH se descubrió por primera vez en el primate, ¿cómo se llama? Rhesus, ¿ya? Rhesus, ¿ya? Por eso es que se bautizó este factor como factor RH, ¿ya? Ahora, se vio que este factor RH también lo tenían los humanos. Recordemos que los primates son los más cercanos a la especie humana. Por ende, se hicieron estudios y se vio que nosotros teníamos el factor RH. Y, oh casualidad, no todos tienen el factor RH. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, un gran porcentaje de la población es RH positivo, o sea, tienen ese factor RH. ¿Listo? Ahora, este factor RH tiene tipos. ¿Qué tipos de factor RH conocemos? Son 4 tipos, ¿ya? 4, 5, 6 tipos. C, D, E mayúscula, ¿ya? C, D, E mayúscula y C, D, E minúscula. El que se ha visto con mayor prevalencia en nosotros los seres humanos es del tipo D. Por eso hoy día, cuando nos prestemos los sueritos, ya he solicitado ayer, nos van a prestar el suero anti-A, el suero anti-B y el suero anti-D. ¿Ya? El suero anti-D por RH, ¿no es cierto? Ya, listo. Ahorita les explico eso. ¿Ya? Por eso lo estén interesando en la práctica. El antígeno del tipo D, mira, esto ya te lo he explicado, es el que tiene mayor prevalencia en la población y es considerablemente más antigénico que los otros antígenos
RH. ¿Ya? Listo. Características de las reacciones transfusionales. Esto yo te lo voy a explicar y tú lo vas a leer, ¿ya? Bueno, por unas cuestiones de tiempo, por el trabajo, pues no le he tenido que poner mucha letra, ¿listo? Pero no lo voy a leer, les voy a explicar y ya ustedes lo leen con calma en su libro, que hay algunos puntos clave. Miren, cuando nosotros aplicamos, transfundimos un tipo de sangre, por ejemplo, a ver, la incompatibilidad madre-producto de gestación, ¿no? Que se ve, ¿no? Se ve mucho, por ejemplo, en Europa, ¿ya? Cuando hay una primera vez en donde se transfunde, por ejemplo, digamos que mi sed es RH negativa y yo soy RH positiva, ¿ya? Si yo te transfundiera mi sangre, al inicio habrían algunas reacciones adversas, pero no serían tan severas en una primera oportunidad, ¿me entiendes? De repente habría una reacción alérgica en piel, ¿no es cierto? Inflamación, eritema, prurito, ¿verdad? En una primera vez. Pero si constantemente yo le transfundo sangre, entonces la reacción se va exacerbando, haciéndose más grave y pudiendo ser así más peligrosa. Eso te está diciendo aquí. Las transfusiones posteriores de sangre RH positiva a la misma persona que ya está inmunizada frente al factor RH, la reacción transfusional aumenta. O sea, hay una mayor severidad en cuanto a las reacciones adversas cuando hablamos de factor RH, ¿ok? Por eso es que, por ejemplo, cuando hay incompatibilidad madre-producto de la gestación, esto se va exacerbando a medida que el producto también va desarrollándose. ¿No? Muchas veces se interrumpe el embarazo a los 7 meses, por ejemplo, de gestación, ¿ya? Y bueno, después hay que hacer todo un cambio transfusional, o el neonatito sale ictérico, hay que llevarlo a fototerapia y demás, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de eso, ¿no? La eritroblastosis fetal o la enfermedad hemolítica del recién nacido. La madre, miren, es negativa y el producto de la gestación es positivo. Bueno, estos casos no son tan comunes, existen, son un poco extraños, pero hay. Y miren, aquí un poquito también para que no se aburran y no se duerman. ¿Sabían ustedes que en algunos países europeos, por ejemplo, si vas a conocer a alguien, primero hacen un test de compatibilidad? Sí, hacen un test de compatibilidad genética. Porque ¿sabían ustedes que hay personas? Ustedes saben que en Europa han pasado muchas cosas a lo largo de la historia. Por eso es el continente antiguo o viejo, ¿no es cierto? Porque es uno de los primeros continentes que se ha descubierto, ¿no? O sea, que han estado vigentes, ¿no? De ahí que, bueno, América Latina se descubrió después de Cristóbal Colón y nos colonizaron lastimosamente con personas españolas, pues, delincuentes, lo peor de la sociedad española, ¿no es cierto? La verdad nomás está en la historia, ¿no? Yo no miento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en países europeos, ustedes saben, pasó por ejemplo el desastre atómico en Chernobyl, ¿no? Entonces mucha gente del país europeo estuvo expuesto a la radiación y esa radiación lo que hace es alterar la genética. Algunos murieron de cáncer, otros, por ejemplo, nacieron con malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? La asociación, por ejemplo, puedes enamorarte de un chico, pero si en sus antecedentes familiares están malformaciones congénitas y en tu familia también, hay que ver si esos genes de él son dominantes o recesivos. Porque si son dominantes y tú también tienes genes dominantes en relación, por ejemplo, a malformaciones, algunas alteraciones genéticas, es más que probable si es dominante, la ley de Mendel, ¿no es cierto? Si es dominante, entonces uno de tus hijos probablemente van a ser con alguna dificultad, malformación o discapacidad. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la ciencia ha avanzado tanto que hoy en día hasta se hacen test de compatibilidad, si somos compatibles, ¿no? Claro, estamos en Latinoamérica, pues aquí no solo te dejas llevar por el amor y ya está, ¿no es cierto? Y lo que ven, ¿no es cierto? Claro, es así, hay que tener un poquito más de cultura también, ¿cierto? Y después de la universidad, lo que ustedes quieran, ¿no? En la universidad, no, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, bien, miren,
En la mayoría de los casos de la eritroblastosis fetal, la madre puede ser RH negativa o es RH negativa y el producto es RH positivo. Esto puede ser porque el padre es RH positivo y es negativa y, bueno, lastimosamente, el producto de la gestación no es compatible con el cuerpo de la mamá. La placenta protege, sí, pero de todas maneras existe, ¿no es cierto?, cierto grado de riesgo. Entonces, el bebé, miren, hereda el RH positivo del padre y la madre produce anticuerpos anti-RH por la exposición al feto, o sea, anticuerpos RH. Después, te dice, las aglutinas de la madre se difunden, atraviesan la placenta hasta el feto y lo que hacen es que eliminan los eritrocitos del feto. Entonces, pueden generar hemólisis en el feto, coagulación y adiós, o sea, se muere. Por eso se interrumpe el embarazo muchas veces a los 7 meses. O se le hacen transfusiones, es todo un show, ya es un embarazo muy complicado, muy dificultoso de poder llevar a cabo. Hemostasia y coagulación. Ya. Grupos sanguíneos ya hemos visto, así que no se olviden, por favor. Ya, ahorita les voy a explicar cómo van a dividir en el laboratorio sus portaobjetos para que lleguen y empiecen a pintar los portaobjetos bonitos. Con marcador indeleble, por favor, porque el semestre anterior ya me ha pasado que habían traído sus marcadores de pizarra y eso corre, ¿no es cierto? Lo han mezclado con la muestra, medio azul les ha salido la muestra. Doctora, mi sangre es azul, no, eso no es tu sangre, está mezclado con la tinta, no sirve, ¿no es cierto? Entonces se han demorado. Hemostasia y coagulación sanguínea. Tenemos 4 acontecimientos en la hemostasia que te menciona tu libro de Guyton. Primero, está el espasmo vascular. Después, la formación de un tapón, que es las plaquetas, la formación del coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea y la proliferación final del tejido fibroso en el coágulo, que nosotros estamos coloquialmente acostumbrados a todo, lo llamamos como costras, ¿no es cierto? Ya. Miren, va de la siguiente manera, ¿ya? Digamos que, no sé, a ver, ¿han visto la película Intensamente? Ya, imagínense igualito, ¿ya? Tristeza, ansiedad y todas las demás células son como las células obreritas del cuerpo, ¿no es cierto? Ya. En estas células se encuentran inmersas las plaquetas. Las plaquetas son las que ayudan al coágulo, ¿ya? Ya. Vamos a poner un ejemplo. Ya, Samuel, ya que está aquí cerquita, a él lo vamos a agarrar de ejemplo, ya, también para que no se duerma. Digamos que Samuel, ¿haces deporte, Samuel, o no? ¿O eres sedentario como yo? Yo soy sedentario, yo era deportista, ahora ya no. Entonces yo soy peso. Samuel, ¿tú qué haces deporte? ¿Qué deporte? Fútbol, vóley y... Ya, fútbol, ya, eso está bueno, porque cuando juegan fútbol los varones se emocionan y se sacan la chuchuca, entonces se patean por todo lado, ¿verdad? Hasta se caen, se revuelcan todos, ¿no es cierto? Ya. Samuel estaba jugando fútbol un domingo por la tarde. ¿Qué día fue eso? ¿Domingo? Pues mañana. Ya, ayer, miércoles. Samuel estaba jugando fútbol un miércoles por la tarde, o juegas por la noche. Ya, por la noche, estamos adecuando a la vida de Samuel. Imagínense que dentro de Samuel están todas las células intensamente, su tristeza, ansiedad, enojo, ¿no es cierto? Manejando todas las emociones, ¿no? No las emociones de Riley, las emociones de Samuel, ¿no es cierto? Listo. Carambas, esta laptop es mía, me la prestó de mi esposo. Y esto es una desgracia, porque no se ha terminado la batería. ¿Qué pasado? Ya, pero les voy explicando mientras hago que esto funcione. Así es la batería. Ya, entonces, Samuel estaba jugando su partido de fútbol. Un jugador que le tiene bronca le hace caer. ¿Qué pasado? Ah, la batería está buena. Ya, entonces te genera una herida, ¿ya? ¿Alguna vez te has caído y hecho una herida, pero señora herida? En la rodilla, ya, en la rodilla. No me digas que va a seguir sangrando toda la vida. No, ¿verdad? Ya. Te haces una herida. ¿Qué pasa después? La herida
empieza a, primero sale sangre abundante, después empieza a salir un líquido amarillento, ¿sí o no? Ya. Y después se forma el coágulo, que es lo que nosotros conocemos como la famosa costrita, ¿no es cierto? Ya. Listo, está ahí todo chévere. Espérense un ratito de mi chancilla. Antes de mi clase, ¿qué clase tienen pues? Micro y estructura más. ¿Así? Bueno, no los veo. Aquí no. Laboratorio. Puro laboratorio. ¿Sí? Por lo menos cuando llegan a mi clase, ustedes llegan destruidos. Yo los veo y los veo cansados. Yo debería estar cansado. Pasamos a estructura en la 7, luego micro. Ahora sí. Ay, Dios. Eso de traer una computadora. Ya, entonces les voy explicando ya para ir avanzando. Ay, ya, estábamos hablando de Samuel, ¿no? Samuel era nuestro ejemplo. Ya. ¿Qué es lo que sucede cuando él se hace la herida en un inicio? Ya se cae, ¿no? Va a activar sus receptores, sus nociceptores, le genera dolor. Y los vasos sanguíneos, imaginemos que son como las tuberías de este edificio, ¿ya? Esos vasos sanguíneos lo que hacen es, primero, vasoespasmo, se contraen. ¿Para qué? Para evitar la pérdida de sangre, ¿ya? Listo. Entonces, el primer paso es el espasmo vascular. Voy a avanzar ya. Un ratito. Pues ya estoy con todas las dificultades ahorita por la mano. Oh, ya pues, funciona. Ahí, ahora sí. ¿Ya? Entonces, la contracción, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Empieza a contraerse el vaso, ¿no? Listo. Una vez que se contrae el vaso, las plaquetas empiezan a rodar. ¿Por dónde van a rodar? Por la pared de ese vaso. ¿Y a dónde van a llegar? Imaginemos que esta es la herida. La plaqueta va rodando, llega a la herida o al lugar donde haya la sección del vaso, no la lesión en el vaso. Y esta plaqueta en un inicio es inactiva. Una vez que llega, se activa la plaqueta y al activarse la plaqueta cambia su forma. La plaqueta también se llama trombocito, ¿ya? Cambia su forma, empieza a extenderse, ¿para qué? Para jalar a más plaquetas y es cuando se da la agregación plaquetaria, por si acaso. A eso se llama agregación plaquetaria, ¿ya? Entonces, bueno, esto de acá. ¿Listo? Ahora, la concentración normal de plaquetas en sangre, ¿cuánto debería ser? Según Guyton, es de 150.000 a 300.000 microlitros de sangre o microlitros por sangre. Esto es probable pregunta de examen. Aquí en posgrado, donde sea, tienes que conocer las cantidades de plaquetas normales. Si tengo por debajo de 150.000, estoy hablando de una plaquetopenia, ¿no? Hay alguna alteración en la coagulación de la sangre. ¿Ya? ¿Cuánto digo, no? De 150.000 a 300.000 microlitros. ¿Listo? Ahora, las plaquetas tienen muchas características funcionales, ¿no? De las células completas, aunque no tienen núcleos ni pueden las plaquetas reproducirse en su citoplasma. Tenemos en las plaquetas moléculas de actina y miosina, que son proteínas que ayudan o son proteínas contráctiles similares a las que se encuentran a nivel muscular, ¿no? Y además hay otra proteína contráctil que es la tromboestatina, ¿ya? Estas proteínas lo que ayudan es a contraer a las plaquetas para la formación del tapón plaquetario. Tiene que formarse el tapón plaquetario, ¿ya? Así también las mitocondrias y los sistemas enzimáticos tienen la capacidad de formar trifosfato de adenosina, o sea, ATP, porque como toda célula que va a empezar a activarse necesita de energía para empezar a formar ese tapón plaquetario, ¿ya? Ahora bien, un poquito voy a retroceder a vasoespasmo.
Cuando se da el vasoespasmo, ¿por qué enzimas se contrae el vaso sanguíneo? Se contrae, por ejemplo, por el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor, ¿ya? Entonces, estos de acá, estas cositas, estas proteínas, enzimas, esto no se olviden, tampoco los valores, porque va a entrar en su examen de final de día, ¿ya? Yo sé que están cansados y demás, pero tienen nomás que... Ahora, aquí hay una cuestión. Una vez que se da el tapón plaquetario, hay una importante proteína llamada factor estabilizador de la fibrina, ¿listo? Que es el factor 13 de la coagulación, pero te explico. Hemos hablado de las rodillas de Samuel, ¿cierto? Ya. Ha hecho vasoespasmo, ha habido agregación plaquetaria. Esas plaquetas que se han agregado como un tamponcito son lábiles, son débiles, ¿ya? Si, por ejemplo, él lo empieza a rascar, va a empezar a sangrar porque va a destruir ese tampón, ¿me entienden? Por eso, cuando se da la agregación plaquetaria, empieza a coagularse al inicio de la herida, sale como un líquido amarillento, ¿sí o no? Entonces, eso se da antes de que actúen los factores de la coagulación, ¿ya? Y dentro de los factores de la coagulación está el factor estabilizador de la fibrina, que hace que ese coágulo sea duro, ¿ya? Sea consistente, y es cuando ya pues finalmente se forma la costrita. No me digas que te has hecho una herida y hasta ahora tienes tu costra ahí inerte. No es cierto. Después, pasa una semana, se cae y hay piel nueva, ¿no es cierto? Una manchita te quedará, pero tienes piel nueva, ¿verdad? ¿Gracias a quién? Gracias a la regeneración de las células. ¿Listo? Dime qué pasó. Y doctora, una pregunta. Cuando me hice, digamos, la herida, fue demasiado profunda. Prácticamente me quité un pedazo de rodilla. Al momento, o sea, ¿sí te has hecho una herida en la rodilla? Ah, mira, a ver, yo pensé que era ficticio. Fue demasiado profunda. Y la cosa es que se me hizo una costra demasiado gruesa. Ya. Y el problema es que debajo de la costra no sanaba. Entonces tuvieron que, para que pudiera sanar, tenía que ir al hospital a que me quitaran la costra, del tamaño de mi mano. Cada 2 días me tenían que quitar la costra, o sea, rasparla, quitarle que la herida sangre, que se vuelva a hacer, que se vuelva a hacer, que se vuelva a hacer. Ah, no ha regenerado bien tu tejido. Como era profundo, lo que tenían que hacer en el momento, de repente necesitabas una sutura y tú no has ido en el, o sea, lo has dejado así pensando que iba a sanar, ¿no es cierto? Y solo se hizo una costra y por eso por dentro no sanaba. Porque hay heridas, a ver, mira, por ejemplo, ya un accidente de tránsito, que es muy extremo lo que te ha pasado a ti, pero para que lo entiendas un poquito. Cuando nosotros nos hacemos una herida cualquiera chiquitita, ¿no es cierto? Nos rascamos un granito, qué sé yo, sangra. Pero el cuerpo tiene la capacidad de coagular, de regenerar, ¿me entiendes? Cuando es una herida muy grande, muy profusa, en donde hay una pérdida de sangre exagerada, ¿no es cierto? El cuerpo intenta restaurar, intenta coagular, pero no se puede. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, cuando nos rompemos una arteria importante, por ejemplo la aórtica o la femoral, imagínate, ¿no? Entonces el cuerpo no puede compensar, no puede coagular. En tu caso, vamos a decir que no era tan extremo, pero tampoco era algo tan sencillo. Si era una herida profunda, cuando es una herida profunda, hay que mirar, hay que chequear. Y si necesitas puntos, hay que hacer los puntos. ¿Para qué? Para que los vasos por dentro los unamos, los peguemos y estos vayan regenerándose. Si la herida está abierta y lo dejo ahí, en algunos casos sí, sana, recupera, ¿no? Yo he visto. Pero en otros, como en tu caso, por ejemplo, no. ¿Y por qué te limpiaban la costra? ¿No? Porque bueno, ya era una herida que ya tenía tiempo, entonces lo que han hecho es hacer sangrar, porque ¿qué hace la sangre? La sangre lleva oxígeno, lleva mitocondrias, ¿no? O sea, lleva ATP. Y al hacer sangrar un tejido, hacemos que ese tejido empiece a regenerarse nuevamente. Por eso te limpiaban, te hacían sangrar para que regenere. Te limpiaban, te hacían sangrar para que regenere. Y al final la debes cerrar, ¿verdad? Ya, pero por eso ha sido la cuestión de que, bueno, en tu caso no
no sanaba, ¿no? Yo he visto casos, sí, que por ejemplo alguna vez viste en un comunario cuando estaba haciendo mi servicio rural, igual se me hecho una herida horrible. Claro, le ha quedado fea la cicatriz como una queloide, pero sí ha recuperado, ¿no? Pero no todos somos iguales. En algunos, por ejemplo, hay personas que sangran y demoran en coagular, ¿sí o no? Pero te sigue sangrando, Entonces va a depender mucho de tu sistema inmunológico y de tus plaquetas y de tu sistema de coagulación, ¿no? Entonces es por ello, ¿no?, que te han hecho sangrar y no cerraba, ¿ya? Entonces, bueno, va por ahí más o menos, ¿ya? Miren, las plaquetas, esto es probable pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo vive una plaqueta? Una plaqueta, como tal, una célula, vive de 8 hasta 12 días. Después de los 12 días, la plaqueta fenece, se muere. ¿Y cuánto vivía un glóbulo rojo? 120 días. ¿Listo? No se van a olvidar, ¿ya? Listo. Quiero llegar a esto. Ya, mecanismo del tapón plaquetario, miren. Estos dibujitos igual no están en su texto, ¿ya? Están en Tórtora. Que tiene bonitas, ¿para qué? Tórtora tiene bonitos esquemas, ya no hay que desmerecer al texto. Miren, cuando se rompe un vaso sanguíneo, se liberan fibras de colágeno, no del endotelio. Esto hace que se pegue una plaqueta, miren, aquí están redondeaditas, y estas al activarse cambian su forma, ¿no? Salen extendidas para llamar a las demás plaquetas y generar, ¿no?, una liberación de ADP, adenina difosfato, serotonina y triptófano 2, que son potentes vasoconstrictores. Esto favorece a la agregación plaquetaria y a la formación del tapón plaquetario. El tapón plaquetario es todavía débil, por si acaso. Ya después de la formación del tapón plaquetario, la agregación plaquetaria y tapón plaquetario, y yo les explico y me adelanto mucho, ¿no?, ya viene y participan los factores de la coagulación. Entonces, el coágulo empieza a aparecer, esto es probable pregunta de examen, en 15 a 20 segundos si el trauma de la pared vascular ha sido grave, y de 1 a 2 minutos si el trauma es un traumatismo menor. Si es menor, el coágulo aparece de 1 a 2 minutos. Si es grave, entre 15 a 20 segundos, ¿ya? Entonces, ya. Las sustancias activadoras de la pared vascular traumatizada de las plaquetas y de las proteínas sanguíneas que se adhieren a la pared vascular traumatizada inician el proceso de coagulación. Esto de aquí está en su texto de Guyton. Esto para su examen y para las próximas clases tienen que aprenderse como el Padre Santo, ¿no es cierto? Como la oración, pues, ¿no es cierto? Esta de Padre que estás en el cielo. Yo no soy católica, no la sé, ¿ya? Entonces tienes que aprendértelo bien, al derecho, al revés, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no es cierto? Por todos lados, ¿verdad? Son 3 factores de la coagulación, ¿listo? ¿Cómo le harán? No lo sé. Mientras estudian tomarán neurobimin, aceite de bacalao, así, ¿no es cierto? Red Bull no, porque tiene mucha taurina, por si acaso, ¿no? Por si acaso, los que toman Red Bull tienen taurina en exceso. Pobre de tus neuronas. Estás malogrando tu sistema nervioso y tu sistema digestivo como no tienes idea. Además que la taurina está demostrado que puede llegar a ser cancerígeno. Así que tengan cuidado con las bebidas energéticas. Listo. Vamos a aprendernos algunos, ¿ya? Ustedes todos, ¿no? Pero hoy día vamos a repasar algunos, ¿ya? El fibrinógeno. El fibrinógeno es el factor 1 de la coagulación. La protrombina, el factor 2 de la coagulación. Factor 3 es el factor tisular. Así también el calcio. Pero el calcio también es un electrolito, ¿no es cierto? Miren, es tan metiche el calcio. Miren, en este proceso de la coagulación, así acuérdense, el calcio es como la amiga chismosa, ¿ya? Esa amiga entrometida que está en todos lados, ese es el calcio, ¿ya? Listo, eso no se van a olvidar. ¿Qué factor es? Factor 4. Ahorita van a ver en las diferentes vías de la coagulación. El calcio está metido en todos lados, ¿ya? Después vamos a tener el factor 5, que es la proacelerina, ¿ya? Se conoce más como proacelerina.
no existe el factor 6, ya no ha sido catalogado, ya. Simplemente hay factor 5, factor 7. El factor 7 se lo conoce como la proconvertina, ya proconvertina. Factor 8. Este factor 8 es bien importante, es el factor antihemofílico A y es uno de los factores en donde más se ha visto anomalías. Por ejemplo, hay niños hoy en día que tienen deficiencia de factor 8 y tienden a tener hemorragias comunes. La hemofilia es una enfermedad, pues, y la hemofilia se da por una ausencia o déficit del factor 8 de la coagulación. Por eso es el factor antihemofílico de tipo A. Factor 9. El factor 9 es el factor antihemofílico B. Factor 10, factor de Stewart-Browell. Factor, 11, factor antihemofílico C. Factor 12, factor de Hagemann. Factor 13, este es importante, es el que finaliza todo, que es el factor estabilizador de la fibrina, ¿ya? Y así también, pues bueno, vamos a encontrar otras proteínas que participan en la coagulación, como la C y como la S, ¿no es cierto? Silinógenos en masa, ¿no? Listo. Ahora sí, pues, mira, aquí te he puesto dos esquemas. Este lo tienes en tu libro de Guyton. Este lo he extraído del libro de Tórtora, ¿ya? No es que yo sea fan del libro de Tórtora, pero es que llevo Tórtora en cuadros de bioquímica. Yo doy la matrificia en bioquímica con mis pequeñines de segundo semestre, ¿no? Y no son chiquititos, así los veo yo a los pequeños, ¿no? Aunque me hacen renegar, igual no estudian, tanta cosa que hacen ver, ¿no? Entonces, pero me parece Tórtora que tiene buenas imágenes. Si no, igual, por ejemplo, en Costanzo hay esquemitas también lindos, ¿ya? Entonces de ahí también pueden repasar, ¿ya? Su libro de Guyton te trae esto, ¿no? Y un poquito complicado de entender, tedioso, puras flechas, ¿no es cierto? Ya. Entonces esto es como ese canal de YouTube que dice, te lo resumo así nomás, ¿no es cierto? Entonces, ya, te voy a explicar esto. Ya, esto lo voy a mover porque está el acto de mi esposo también, tiene su mano. Tenemos tres vías de la coagulación. La vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. La vía extrínseca es lo que se va a dar extrínseco, de afuera. ¿Cómo inicia la vía extrínseca? Con un trauma a nivel del tejido, a nivel tisular. ¿Listo? Esta vía extrínseca inicia con el factor tisular. Si me has puesto atención antes de que desmayes y te duermas, porque ya los veo fatigados y fatigadas, ¿qué factor de la coagulación es el factor tisular? Eso, muy bien, es el factor 3 de la coagulación. Si yo te pregunto en tu examen, ¿con qué factor de la coagulación inicia la vía extrínseca? Es muy fácil esa pregunta. Obvio, para el examen lo vamos a complicar un poquito. Factor 3. No, factor 3. Ahora, mira, ¿te acuerdas del calcio? La intrometida en todo, ¿verdad? Ya. Este factor tisular, cuando se activa, va a ser estimulado por el calcio. ¿Y el calcio qué factor de la coagulación es? Es el factor 4 de la coagulación. Este calcio con el factor tisular, ambos juntitos los dos, van a encargarse de activar al factor 10 de la coagulación. ¿Quién era el factor 10 de la coagulación? El factor B. ¿Se acuerdan de esta película del ratoncito? ¿Cómo se llamaba? Ya. Y en el factor, aquí, ¿cómo se llama? De la película es Stuart Little, ¿verdad? ¿Y el cómo se llama? Stuart Browell, ¿no es cierto? Ya, pues ahí nomás acuérdense. Cuidado se confunda, porque el semestre pasado les he puesto la misma analogía y en el examen les digo, el factor 10 se llama Stuart Little. Que me pongan así, eso no está bien, eso está mal. Ya, solo les estoy diciendo esto para que se acuerden. Es que lo que a mí me interesa es que ustedes busquen las maneras de acordarse. Como se habrán dado cuenta, hay temas en fisiología que pueden ser un poco pesados, ¿ya? Y más aún si no han comido nada, o no han desayunado, o no están bien hidratados. Yo sé que tienen clases toda la mañana, por ende tu cerebro necesita estar bien despierto, bien nutrido. Si no has dormido bien, no has desayunado,
no has tomado agua, ¿cómo esperas llegar con vida a fisiología? ¿No? Vas a llegar aquí arrastrándote, cansado, deshidratado, con ganas de dormir. Y si todo el tiempo te da sueño, ahí hay que ver, puede ser un problema hormonal, hipotiroidismo, resistencia a la insulina, mala dieta, mala alimentación. Traten de no consumir muchas galletas, muchos chocolates, que son azúcares refinados. Un ratito te mantienen despierto, pero después solo te provocan sueño, ¿no? Entonces, traten siempre de traerse aunque sea una manzana. Y si te miran los demás, ¿qué te importa? Es tu salud, que eres persona, vas a ser personal de salud, ¿no? O, por ejemplo, frutos secos. Los arándanos son deliciosos con yogur griego y un poquito de esencia de vainilla. Y sí hay tiempo para hacerse, ¿no? Antecitos de venir a la universidad, miércoles rápido tu yogur griego, invierte en un yogur griego, que está carito nomás, ¿no es cierto? Pero tu flora bacteriana te lo va a agradecer, ¿no? Y ahora sí. Entonces, Stuart Browell, ¿ya? Cuidado, Stuart. Stuart Browell, ¿ya? Listo, lo vamos a dejar ahí. O sea, no la clase, sino la vía extrínseca, la vía intrínseca. La vía intrínseca es intrínseco, o sea, a nivel vascular, ¿ya? Esta vía, te dice, inicia con un trauma vascular en donde las células del endotelio que están dañadas exponen sus fibras de colágeno. Y al exponer sus fibras de colágeno, se activa el factor 12. ¿Cómo se llama el factor 12? Eso, factor de Hagemann, ¿ya? Entonces, si yo te pregunto en tu evaluación, ¿con qué factor de la coagulación inicia la vía intrínseca? Factor 12. Listo, fácil. Aunque no crean, estas preguntitas vienen en el examen de la residencia. Y muchos doctores no contestan. ¿Saben por qué? Porque estas son cosas que llevamos en pregrado. Por ejemplo, yo llevo en segundo año de medicina. Y a veces, pues, uno se olvida. Por eso, constantemente uno tiene que estar leyendo. Si han decidido estudiar odontología, toda su vida, hasta que sean viejitos y viejitas que se jubilen, van a tener que estudiar. Porque en odontología salen nuevas técnicas, ¿sí o no? ¿Acaso antes se conocía el implante? No, ¿verdad? Ahora se puede hacer maravillas con los dientes, ¿no? Se puede restaurar todos los dientes. Por ejemplo, los endodoncistas son rapidísimos. Claro, hay doctores y hay doctores, pero ustedes tienen que ser los meros, pues los buenos, los doctores cotizados, ¿no es cierto? Los más buscados. Para eso tienen que estudiar. Si no estudias, nadie va a ir a tu consulta. Te van a ver, no, es el doctor, huyan, ¿verdad? Van a tener miedo de hacerse tocar sus dientes. Entonces, tienen que estudiar, ¿ya? Factor 12. Este factor 12, mira el calcio metito, ¿no es cierto? Se cansa, por si les decía, es como esa amiga chinchosa, chismosa, metita siempre. Ese es el calcio. Entonces, mira, el factor 12 se activa. Y el calcio bandido viene y le dice, yo te ayudo, factor 12, ¿no es cierto? Porque juntos vamos a activar al factor 10. El factor 10, si te das cuenta, es el que va a dar inicio a la vía común. ¿Quién da inicio a la vía común? Lo hace el factor 10 activado, porque el factor 10 activado de las dos vías activa, me quedé colgada, activa una enzima. Esta enzima es la protrombinasa. Pero, mira, el factor 10 activado no lo hace solito. Ahí está pues, la amiga metida ahí, ella pues, ¿no es cierto? El calcio. El calcio va con el factor 10 de ambas vías y junto con el calcio se activa la protrombinasa y se da inicio a la vía común. Ahora, mira, en esta vía común, la protrombina, que es el factor 2, se activa por la protrombinasa y mira, el calcio ahí metido, ¿no es cierto? Por la protrombinasa y por el calcio, la protrombina se activa a trombina. Y esta trombina va a ser muy importante. Esta vía verde, ahorita la vamos a ver, primero vamos a ver esta vía de acá. La trombina lo que hace es que, mira el calcio otra vez, junto con el calcio, activa al factor 1, que es el fibrinógeno.
de fibrinógeno a fibrina o hebras de fibrina laxas. Este es pues el coágulo ese que es laxo, que no es duro, consistente, por eso es laxo, ¿ya? Estas hebras de fibrina laxas que se han formado a partir del factor 1 de la coagulación tienen que consolidarse, o sea, volverse cinturas, ¿ya? Que es lo que llamamos la costra. Y lo va a hacer gracias al factor 13 de la coagulación. Este factor 13 se va a activar gracias a la trombina, ¿ya? Se activa. ¿Y este factor 13 qué hace? ¿Cómo se llama el factor 13? Es estabilizador de la fibrina. Oye, ese chiquito viene con su canastita siempre, yo no sé, pero si pasa una vez y ve que está lleno, ¿por qué vuelve a cada rato? ¿O lo conoce? Una de ustedes le ha debido flechar el corazón, debe venir a ver a su crush, ¿no? Porque a cada rato lo veo pasar cada 5 minutos, pero no es mi clase, no va a acabar tan rápido. Es medio raro este chico, che. Ya. Miren, sí, pues, es un conocido de ustedes. Ya, miren, ahora, la trombina, miren qué también hace la trombina, miren. La trombina va a estimular al factor 5, ¿ya? Ah, aquí me salta un paso, perdón. El factor 10 activado, ¿no? Va a actuar junto con el factor 5. Y este factor 5 se activa gracias al factor 4, que es el calcio. Por eso, para activar la protrombinasa participan, ¿ya? Factor 10, factor 5 y factor 4, que es el calcio, ¿verdad? Se van a acordar, ¿ya? De ambos lados. Mira, la trombina, ¿qué hace? La trombina también estimula al factor 5. La trombina también estimula a las plaquetas activadas y hace que estas plaquetas que se activan en el vaso generen fosfolípidos plaquetarios. Y estos fosfolípidos plaquetarios activados por las plaquetas, ¿no?, ayudan a la activación del factor 10 en la vía intrínseca y ayudan al factor 10 y al factor 5 y al factor 4 a que se active la protrombinasa a partir o en la vía intrínseca, ¿ya? Esa es la... Bueno, es todo lo que dice tu libro de Gaito, pero está resumido en este esquemita. Por eso es que lo he puesto aquí. Porque en tu libro hay como unos 2 de estos, ¿ya? Pero es lo mismo, por eso aquí les he puesto la flecha. No más o menos para que entiendan que esto es lo mismo que esto. Solamente que esto es un poquito más didáctico, ¿ya? Listo, eso nomás es. Ahora sí, pruebas de coagulación sanguínea. Les prometo que ya vamos a terminar. Y les voy a explicar después qué vamos a hacer en el laboratorio, ¿ya? Vamos a usar la pizarra y ya de ahí se van directo al laboratorio con una idea de lo que vamos a hacer. Entran, se instalan en uno de los mesones, sacan sus materiales. No olviden sacar foto a los materiales, ¿ya? Y empiezan a hacer la práctica. ¿Listo? Ya. Estas son, como te explico, valores que tienes que conocer. El tiempo de hemorragia, ¿ya? Cuando se usa, por ejemplo, un bisturí afilado, para perforar utilizamos la punta, ¿no es cierto? O cuando nosotros perforamos, por ejemplo, un dedo, que es lo que vamos a hacer con la lanceta, o el lóbulo de la oreja, la hemorragia dura de 1 a 6 minutos. Entonces, cuando ustedes le hagan el pinchazo a su compañero o a su compañera, ¿qué van a hacer ahora primero? Van a desinfectar con alcoholcito y con algodón. Eso lo van a desechar, van a tener su bolsita de desecho, ¿ya? Cuidado que estén botando por todo lado, recuerden que son secreciones también, ¿no es cierto? Entonces, ya, una vez que ustedes pinchan con la lanceta, háganlo en la mano que menos usa la persona. Por ejemplo, Maile, ¿tú eres diestra o siniestra? ¿Cómo es? Usas las dos, ya, pero ¿cuál usas más? ¿Las dos? Sí, es que trabajo con las dos y a veces las pongo con la izquierda y Ah, ya, entonces, pero ves tú, ¿no? Yo siempre les digo, con la mano que menos usan, que por lo general es la izquierda. Entonces, usen el dedo índice, lo que van a hacer primero es un poquito, van a presionar, ¿ya? ¿Para qué? Para que se llene un poquito de sangre, ¿listo? Entonces, al momento de realizar la muestra, presionan con el dedo pulgar, haciendo una pequeña presión, obviamente, acá ya se ha puesto rojo mi dedo. Ustedes agarran la lanceta y es un rinconcito. Le sacan la cabecita a la lanceta y es meto y salgo, ¿ya?
profundo, meto y saco. Y como estás aplastando, la sangre va a empezar a fluir. Rápidamente 3 gotas vas a necesitar, pero 3 gotas generosas para que haya un buen resultado. Si no, el resultado va a ser muy pobre, ¿ya? Entonces 3 gotas generosas. No le vas a dejar, ya, gracias, no le vas a dejar sangrando. No, pues, agarrarás un alcohol seco, sin alcohol, porque si le pones con alcohol le vas a hacer ver estrellas, pues, ¿no es cierto? Entonces, un algodoncito seco, ¿no? Y que con su pulgar se agarre así. Por lo menos, ¿cuánto? 5 minutitos, hasta que coagule bien y ya no esté sangrando. Y su algodoncito lo botarán después al desecho, al basurero rojo. ¿Ya? Listo, les estoy explicando ya cómo vamos a hacer hoy día. El tiempo de coagulación normalmente en el cuerpo es de 6 a 10 minutos. Por ejemplo, en la mano, si tienes un nervito en el pie y demás, ¿no? El tiempo en el que ya empieza la coagulación. Tiempo de protrombina y cociente internacional normalizado. El tiempo requerido para que tenga lugar la coagulación se conoce como el tiempo de protrombina, ¿ya? El tiempo de protrombina normal es de 12 segundos, o sea, de que actúe la protrombina. El cociente internacional normalizado es el INR. Este INR fue ideado como un medio para normalizar las medidas del tiempo de protrombina. Nosotros esto manejábamos harto en tiempos de pandemia, porque a los pacientes con COVID nosotros los anticoagulábamos. Por ejemplo, ¿a ustedes les ha dado COVID en la pandemia? Y han ido a su centro de salud, y en el centro de salud te daban todo un kit del ministerio, ¿no es cierto? Y en ese kit venía aspirina, ¿sí o no? La aspirina sirve como anticoagulante, sirve también, además de analgésico, como anticoagulante, porque la aspirina hay que tener mucho cuidado. A los pacientes internados nosotros les poníamos anticoagulantes. ¿Por qué? Porque el COVID se complicaba con el SID. No es el SID de la edad del hielo, ¿no es cierto? SID es coagulación intravascular diseminada. Y para eso nosotros todo el tiempo, cada semana, a los pacientes les pedíamos niveles de INR. Si veíamos que su INR estaba muy alto, decíamos, no, este paciente nos va a hacer hemorragia también. Entonces bajábamos la dosis de los anticoagulantes. O sea, era para regular la dosificación de los anticoagulantes. ¿Me entiendes? Para eso te sirve el laboratorio. O sea, te estoy dando cuál es la funcionalidad de aprender estos valores. No es así nomás. No es que, voy a llevar el fisio, ¿qué me importa? Miren, chicos, la pandemia ha llegado, o sea, de manera sorpresiva. ¿Quién iba a pensar? Nadie, ¿no es cierto? Y Dios no quiera, imagínense que llegue otra pandemia, de otra enfermedad. Ustedes ya van a ser profesionales, ¿no? Y van a tener por lo menos que tener una idea básica, ¿sí o no? Esta vez ha sido una pandemia en donde los doctores que éramos recién egresados, yo estaba recién egresada nuevito, ¿cierto? Con mi título en mano, nuevito, directo a trabajar con pacientes con COVID, porque los doctores ya más viejitos pedían baja o pedían vacaciones, cuidando su salud también, ¿no? Entonces, quién sabe, puede ser que si viene otra pandemia, no solo médicos ni enfermeras, sino también odontólogos, bioquímicos se sumen y van a tener que meter mano. Es que es así, nunca se sabe, ¿no? Entonces, uno tiene que saber. Ya estamos terminando, se los prometo. Finalmente, ¿cuál es el valor normal del INR? El valor normal es de 0,9 a 1,3, no tiene unidades. 0,9 a 1,3. Un valor elevado, por ejemplo, 4 o 5, ¿qué dice? Alto riesgo de hemorragia. ¿Ya? Por eso el INR, cuando a tu mamá, a tu papá o a algún familiar le pidan un hemograma, vas a ver ahí abajito dice INR. La doctora nos habló de esto, es para ver la coagulación. Está de mi papá en 1. Está bien, papi, tu INR está chévere, ¿no es cierto? ¿En qué pacientes, por ejemplo, se ve un INR un poco elevado? En pacientes que ya usan anticoagulantes. Hay pacientes que usan warfarina, ¿sí o no? Por ejemplo, algunos que tienen trombosis, por ejemplo. O en pacientes, por ejemplo, qué sé yo, con TBP, trombosis venosa profunda, ¿no? O aquellos pacientes, por ejemplo, en algunos casos extremos con eritrocitosis, digamos, ¿no? Entonces, bueno, va una cuestión ahí.
¿ya? Y bueno, eso es todo, pequeños. Ahora sí, creo que queda un tiempito. Aprovecharemos así también en la práctica. O sea, terminan y también se van antes, ¿ya? O sea, a ustedes les conviene también. Aprovecharemos ese tiempito, ¿ya? No se me desesperen, ahorita nos vamos a ir. A ver, a mi esposo le vamos a robar aquí unos marcadores rojos. Este Brian. ¿Qué le ponemos? Y ahora sí. Ya. Entonces, esto lo vamos a apagar. Y un poquito, ¿no? Para que vayan, se motiven un poco. El chato dice, los tiempos difíciles nunca duran, ¿ya? Pero las personas fuertes sí persisten, sí duran. O sea, en la vida hay que perseverar, siempre entre las dificultades, ¿no? Entonces, ya ves, el chato. Yo me acuerdo que esa foto yo le tomé y yo estaba bien triste porque me había ido mal en un parcial. Y había estudiado como de y menos, o sea, no me ha aplazado, pero era una nota muy baja y yo la verdad en esa materia necesitaba más nota, pues me sentía frustrada, así triste, y como solo vivíamos los dos, creo que se ha dado cuenta, entonces me miraba así como, ya estás triste, ahora vamos a pasear, no sé de todo, pero bueno, ¿no? Es un poquito para que se motiven, encuentren ustedes su motivación, de repente no tendrán un perrito, capaz tienen un hámster, no sé, yo me acuerdo que había un chico que tenía una tarántula de mascota, entonces, no sé, o algún familiar o alguien que ustedes quieran, o por ustedes. Ya, ahora sí, espérenme un ratito, esto lo voy a apagar. Oye, pues, apárate. Ya, ahora sí. Ahora, esto, un poquito, ándate, más allá. Televisor, el carro está pues. Soy yo, ahora ya está haciendo unos calorcito, ¿no? Ahora voy a venir desabrigada. Pasa que estoy posturno, por eso estoy enchupada, abrigada. Y como no he dormido. Ya. Oye, sí, miren, estoy posturno, casi no he dormido mucho. Y no me estoy cayendo. Tengo sueño, pero ustedes parecen que están posturno. Estamos pasando clases, estamos durmiendo, ¿no? No se quedan. A ver, quieren que, no sé, tomar algún suplemento. A mí es delgadito, me importa. Yo no soy buena dibujando, pero no me importa. Yo igualito hago mis garabatos y con tal de que se entienda, todo vale. Pero pues decían la burla mis amigos, me decían, chistoso, digo, sí, nunca me estoy dejando. Ya, ahora sí. Vamos a tener, miércoles he dibujado en portugués, estoy en automático. Cuando llegue a mi casa ahí sí me voy a desconectar, voy a hacer ese. Ya, he hecho uno. Tengo. Estoy como el chapulín, ya ven, estoy despierta, pero estoy en piloto automático. Ya, tienen dos portaobjetos, ¿ya? No van a mezclar muestras. Con su bolígrafo, con su marcador indeleble, lo van a dividir. Cuidado, esto lo parten. Una vez lo he dibujado y lo habían partido. No, solamente con el marcador van a hacer ustedes la división. Lo van a dividir así, ¿ya? Le van a poner A, le van a poner B y le van a poner O. O si quieren le pueden poner D, ¿ya? D. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Miren aquí. Ustedes, en estos cuadraditos, si quieren incluso lo pueden marcar con su nombre. Por ejemplo, si la muestra esta va a ser de Maile, aquí le pueden poner una M de Maile, así. O una C de cristal, ¿no es cierto? Para que no se confundan ni para sus fotos. Usen su creatividad. Van a poner una gota generosa de sangre, ¿ya? Una gota generosa de sangre. Vamos a tener 3 sueros. Los sueros los voy a tener que manipular yo, ya que no nos permiten que los estudiantes manipulen, porque es costoso. Además, solo necesitamos una gotita para cada muestra. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando estén preparados ya para sacar la muestra, o sea, ya estén poniendo las gotas, me llaman. Y yo inmediatamente voy a ir, como son poquitos, es más sencillo. Y voy a ir para ponerles las gotitas. Por eso tiene que estar esto bien señalado, ¿ya?
Entonces, una vez que tengamos la sangre, acá le vamos a poner A, dice, ¿no es cierto? Le vamos a poner el suero anti-A. Aquí B, ¿no es cierto? Le vamos a poner una gotita del suero anti-B. Aquí D, dice, ¿no es cierto? Le vamos a poner una gotita del suero anti-D. Ustedes con su mondadientes, ¿qué van a hacer? No es para sacarse la basurita de los dientes, ¿no es cierto? Sino para qué es, lo van a mezclar. No van a usar el mismo mondadientes para cada muestra. Por les he pedido 10 unidades, ¿ya? Un mondadiente para cada uno, para A, para B y para D, ¿ya? O si no, pueden usar un lado del mondadiente para uno y el otro lado del mondadiente para el otro, ¿ya? Para, digamos, para economizar mondadientes, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a mezclar, ya lo van a mezclar, lo van a mezclar. ¿Cuándo es positivo? ¿Ya? Es positivo cuando la muestra, ¿no? Aquí, cuando lo mezclas y empiezan a aparecer así unos puntitos. El líquido de adentro se hace transparente y empieza así a aglutinarse. Esto es aglutinación. Si te sale así, ¿qué tipo de sangre es esta? Positivo. ¿Qué? A positivo. No. No. ¿Qué sería pues? B. No. Es A, pero es positivo. Negativo. Eso, porque el D que es pues el factor RH. Entonces, ¿de qué sangre es? A, negativo. Para que sea positivo, aquí también tendría que aglutinarse, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué sangre es? A positivo. Ya. Otro ejemplo. Pónganse que esto es así nomás. ¿Qué tipo de sangre es? ¿Qué tipo de sangre sería? Si los dos son negativos y solo el RH es positivo, ¿eso qué has dicho, Maile? O positivo. ¿Ya? Sí, pues. O también otros dicen cero positivo. Si esto es negativo y solo reacciona este, es O positivo. ¿Ya? Ahora, ponte que reaccionen así. Si reaccionan los tres, sería interesante, nunca he visto de un estudiante que tenga esta sangre, ¿no? Este positivo. ¿Qué tipo de sangre es? Los tres son positivos. Hay aglutinación en los tres. ¿Qué tipo de sangre es? ¿Qué has dicho? ¿Quién ha dicho AB? AB, negativo o positivo. Positivo. ¿Ya? Positivo. ¿Listo? Ahora, el semestre anterior eran dos paralelos, ya, lo del tercer semestre. Y en el paralelo 1, esta era, ¿quién era? Abril y su compañero, Abril Bustillos. ¿La conocen a su compañera? Ya. Y el Arturo es su inseparable, ¿no es cierto? Con el otro pequeñín, ¿no? Los tres mosqueteros. Arturo y Abril eran B positivo. Y hemos visto en el laboratorio, ellos no sé si sabían o no sabían, creo que no. O quizás se han dicho a los mensos, ¿no? Y si sabían, ¿no es cierto? Pero yo les he dicho, no pierdan el contacto, ¿no? Hay muchas personas que tienen B positivo, cosa que entre ustedes son amiguitos. César, oye, dóname pues, ya yo también te voy a donar, ¿verdad? Y lo hemos visto esto en el laboratorio. ¿Y cómo era de ellos, por ejemplo, en la muestra? Aquí hemos visto aglutinación y aquí no se aglutinaba. Entonces, ¿esto qué prueba es? ¿Qué muestra es? B positivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes son los donantes universales? El tipo O negativo. ¿Y quiénes son los receptores universales? A, B, ¿no? Igual, negativo. A, grupo A, B. Esto no se tienen que olvidar. ¿Me han entendido, verdad? ¿Cómo les va a salir y cómo ustedes van a reportar? Si tienen alguna duda, hablen ahora o callen para siempre. ¿Todo claro? ¿Sí? Si tienen alguna duda, pregunten, no tengan miedo. Ya, yo asumo por el silencio que todo está claro, ¿ya? De todo tiene que haber foto, por favor todos con guantes, con su material,
su algodón, su alcoholcito, si pueden, antes de que entremos, hagan sus torunditas de algodón para que no estén gastando algodón por demás. Saben hacer torundas, ¿no? Facilito eso, ¿no? Redonditos. ¿Listo? Listo, vámonos, nos vemos en el laboratorio. En lo que yo voy a devolver esta laptop.